Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video explicativo de la sesión 4 de esta asignatura de Derecho de Bienes. En esta ocasión pues vamos a estar estudiando siempre lo que es la unidad número 2, que lleva por nombre el derecho de propiedad y las formas especiales de propiedad. Este tema, chicos, recuerden que ya lo empezamos a ver el sábado pasado. Estuvimos hablando acerca de lo que era el derecho de propiedad. Estudiamos cómo se dividía lo que era la propiedad intelectual. Hablábamos también un poco sobre lo que era el derecho de autor, sobre lo que era propiedad industrial y cada una, ¿verdad?, de las clasificaciones de ellos. En esta ocasión vamos a estar hablando así acerca de lo que es el derecho de autor. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, el sábado estuvimos empezando a hablar de esto. Eh, Aquí les muestro un concepto de lo que es el derecho de autor. Dice que el derecho de autor, incluyendo en dichos términos los llamados derechos conexos, que también están relacionados, es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen. O sea, básicamente ese es el propósito que persigue lo que es la protección del derecho de autor como tal, evitar que otras terceras personas puedan comercializar lo que es el ingenio, lo que es básicamente pues la creación, ¿verdad?, de un autor, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretativas. Básicamente ese es el fin que persigue lo que es la legalización o la inscripción de una invención, de una creatividad eh, hecha por un autor. Aquí vemos otro concepto de lo que es el derecho de autor, es todo creador de una obra intelectual. Cuando hablo de obra intelectual me refiero a una obra artística, porque bien puede ser una pintura, bien puede ser una escultura o una coreografía, una danza. También entra en la categoría de lo que es una obra literaria, una obra musical, una obra de cómputo. Todas las personas que crean esto, pues básicamente eso se le denomina autor. Y para protegerlo a él y a su obra, hay que básicamente pues inscribir, ¿verdad?, lo que es ese derecho de autor con el objetivo de protegerlo, con el objetivo eh, de que la obra, ¿verdad?, sea respetada la calidad autoral, y esto a la misma vez va a permitir darle al autor esa facultad de oponerse a cualquier modificación de su creación sin el consentimiento de él, como ya se los había explicado anteriormente. Aquí vemos otro concepto de que es el derecho de autor. Podemos decir que es el conjunto de normas legales que protegen los derechos de los autores. En Nicaragua, esto lo podemos ver regulado en la ley 312, que tiene por nombre Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y en nuestro país, pues existen dos tipos de derechos de autor. Los derechos de autor de tipo moral y los derechos de autor de tipo patrimonial. Ya los vamos a ver. Pero, ¿qué obras son las que se protegen con el derecho de autor? Bueno, según la ley que ya les había explicado, la ley 312, eh, cuando hablamos de las protecciones del derecho de autor, nos estamos refiriendo a esto que aparece en pantalla, a los textos. Cuando hablo de los textos, me refiero a todo, a los libros, a los folletos, las empresas, los escritos, los discursos, las conferencias, los informes, todo lo que tenga que ver con texto y creación de la persona, pues obviamente está protegido por derechos de autor. De igual manera, las obras plásticas, es decir, las pinturas, las esculturas, los dibujos, los cómics, los bocetos, todo esto es obra plástica, también está protegido. Las obras audiovisuales, esas obras cinematográficas, esas obras audiovisuales también entran en esta categoría. También tenemos las obras dramáticas, que son las dramatizaciones musicales, las coreografías, las pantomimas, las composiciones musicales. Pues aquí podemos hacer una subclasificación
en cuanto a las composiciones musicales con letra y las composiciones musicales sin letras también. Los programas informáticos, programas de ordenadores, o sea, de computadores, los diseños de arquitectura, ingeniería, esos proyectos, los planos, las maquetas, los diseños de obras arquitectónicas, todo eso está protegido por derechos de autor. Lo mismo con los gráficos y los mapas también, y las colecciones y bases de datos. Dentro de estas, pues todo esto que yo les mencioné llevan el nombre de obras originales, literarias, artísticas y científicas, pero a la misma vez tenemos obras derivadas. Y entre ellas, pues tenemos las traducciones, las adaptaciones, las revisiones, los resúmenes, los compendios, los arreglos musicales. Todo esto también está incluido en lo que son los derechos de autor. Por lo tanto, estos derechos de autor, ya les había comentado que se clasifican en eh, derechos de autor de tipo moral y patrimonial. En primer lugar, pues tenemos el de tipo moral. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Se dice que son los derechos vinculados directamente con la autoría de la obra, es decir, las personas que realmente pues, son los creadores de la letra, por ejemplo, de una canción. Entonces, estos derechos son perpetuos y el creador no puede cederlos o simplemente pues, no puede renunciar a ellos. Dentro de esos derechos de autor de tipo moral tenemos el derecho a la paternidad de la obra, es decir, que el autor sea reconocido como tal, ¿verdad? El derecho a que se respete la integridad de la obra, el derecho de autor a autorizar esa divulgación de la obra, el derecho del autor a retirar las obras puestas en circulación y a modificar su obra también. Todos estos son los derechos de autor de tipo moral. Luego tenemos los derechos de autor de tipo patrimonial. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente aquí estamos hablando de lo que es la explotación, lo que es el aprovechamiento económico sobre la obra, por eso se llama patrimonial. Y estos derechos pues son temporales. Según nuestra legislación, hasta los 70 años después de la muerte del autor, pues todavía, ¿verdad? Él puede seguir manteniendo esos derechos patrimoniales y este puede cederlos a otra persona o a una entidad. Entonces, ¿cuáles son esos derechos de tipo patrimonial? Tenemos el derecho de reproducción de la obra, ya sea de manera total o de manera parcial, permanente o temporal o en cualquier tipo de soporte. Tenemos el derecho de transformación de la obra, el derecho de traducción, el derecho de adaptación, el derecho de comunicación al público también, el derecho de distribución al público, el derecho de alquiler y el derecho de importación. Si se fijan, pues todo esto va a generar ingresos para el patrimonio, por eso es el nombre de derechos de autor patrimonial. Luego tenemos lo que son los derechos conexos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, existen algunos derechos que benefician a personas que no son las creadoras de las obras. El creador como tal es el autor, ¿verdad? Pero hay ciertos derechos que se le pueden atribuir a otras personas que quizás no hayan creado la obra como tal. Y entre estos, pues nos encontramos a los que son los artistas, intérpretes o ejecutantes. Estos poseen derechos sobre las interpretaciones o ejecuciones que realizan de una obra. Entonces, estos derechos, por eso se le llaman conexos, porque están conectados con lo que es el creador, ¿verdad? De la obra como tal. Estos derechos son el autorizar o prohibir la comunicación al público o la radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones, autorizar la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, autorizar, llevar a cabo o prohibir la reproducción directa o indirecta, la distribución, la comunicación al público, el alquiler, la adaptación o la transformación de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas. Por eso siempre están relacionados lo que son los artistas, intérpretes o ejecutantes directamente pues, con los que son el autor como tal de la obra.
Bien, ¿cómo se protegen esos derechos de autor? Pues básicamente para estar protegidos se requiere que ser el registro de estas creaciones en el registro de la propiedad intelectual. Esto está acá a cargo, ¿verdad?, de lo que es el MIFID, y el trámite de registro implica los siguientes pasos. Hay que llenar un formulario según el tipo de la obra, ¿verdad? Según la clasificación que vimos anteriormente. Se entrega le entrega el formulario en la sección de actuaciones del registro de la propiedad intelectual, quien entregará orden de pago de la tasa correspondiente, el pago de la ventanilla bancaria, la presentación en caja del MIFID de orden de pago y comprobante bancario, la remisión del expediente de solicitud al oficial examinador de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, y si se cumplen con todos los requisitos que están establecidos en la ley 312, se procede a realizar lo que es la inscripción y se te entrega un certificado de inscripción, una orden de publicación en la Gaceta para que se haga la publicación oficial en este periódico, ¿verdad? Oficial de Nicaragua. Bien. Hablando siempre de lo que es el derecho de autor, pues ahora, con esto de la modernidad, la actualidad y todos los medios tecnológicos, pues este desarrollo precisamente, ¿verdad?, de la tecnología en lo que son los medios de comunicación ha hecho posibles nuevas maneras de cómo explotar lo que son las obras del intelecto y la protección de nuevos géneros, como por ejemplo los programas de los ordenadores, la base de datos, las obras multimedia, lo que ahora llamamos lo que es el arte digital, ¿verdad? Pero también, pues, así como la tecnología puede dar ventajas, a la misma vez puede dar desventajas. Y una de ellas es que ha facilitado lo que es la reproducción de las obras sin la autorización del titular de los derechos, es decir, sin la autorización del autor. Tenemos el caso de las fotocopiadoras, las reproductoras de video, el Internet como tal, la digitalización por medios de computadoras personales, pues solamente son algunos de ejemplos, ¿verdad?, que pueden aparecer como desventajas de esta tecnología. O sea, ¿qué beneficios trae el registrar lo que es el derecho de autor como tal? Pues bien, te da la categoría de ser el creador de una obra de propiedad intelectual, el poder reproducir la obra en varias copias que uno desee, el preparar obras derivadas de la base que estén basadas en la obra principal, el distribuir copias o fonogramas de la obra al público, y si es el caso, pues puede presentar la obra públicamente. Y en el caso de grabaciones sonoras, pues el interpretar la obra de manera pública a través de estos audios digitales de hoy en día. ¿Qué podemos decir acerca de los derechos conexos? Pues ya les había mencionado anteriormente que estos están relacionados o ligados en particular con el derecho de autor. Básicamente aquí nos estamos refiriendo a los derechos que protegen los intereses de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, de los editores de libros, de los productores de fonogramas, de los productores de videogramas. Todos estos son derechos conexos. Y básicamente, pues, para recapitular lo que ya les había dicho, la clasificación de los derechos de autor, de la manera de la clasificación, ¿no?, de los derechos morales, los derechos económicos o patrimoniales también. Aquí podemos ver un mapa acerca de esta clasificación. Y bien, en clase, cuando estemos en la clase sincrónica, vamos a estar viendo este video y debatiéndolo en la clase sincrónica. Bien, esto ha sido todo por este video explicativo. Nos vemos en la clase Zoom y muchas gracias por su atención.